Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, todas y todes. Vamos a dar inicio entonces a la clase de hoy, que me van a disculpar, pero no me acuerdo el número, pero de algún modo lo que vamos a hacer es continuar con la unidad 3 que habíamos iniciado en la clase anterior, ¿sí? Creo que este sería como el noveno encuentro o algo así, pero bueno, de algún modo tiene que ver con la unidad 3, ¿sí? Que recuerden que su título era Ciudadanía y Educación, Cuerpo y Cultura, ¿qué política? Lo que queremos es trabajar en torno al problema de la política, ¿sí? Problema que de algún modo se implica con lo que tiene que ver con la cuestión educativa. Eso lo tenemos que tener siempre bien en claro. Entonces, los propósitos de esta unidad, de la unidad 3, es decir, acá estamos viendo lo que vamos a hacer en estas 3 clases en las que vamos a hablar sobre el problema político, es dialogar entonces sobre educación, política, ciudadanía y cultura, ¿sí? Ya lo iniciamos en la clase anterior, hoy le vamos a dar, o vamos a intentar dialogar sobre ese quiebre que se da en torno a los modos de comprender la política en la antigüedad y los modos de comprender esa esfera social en la modernidad. Vamos a intentar entonces identificar los vínculos entre educación y filosofía, que también es una tarea que estuvimos viendo en la clase anterior y que hoy vamos a acceder a ella desde el punto de vista de la modernidad. Vamos a visualizar las narrativas epocales sobre la filosofía política en vínculo con la educación, siempre vamos a tener ese vínculo con la esfera educativa, y vamos a intentar distinguir la diferencia entre la política y lo político, y a este punto es al que vamos a llegar recién en la próxima clase, ¿sí? Hoy nos vamos a concentrar entonces en esta perspectiva de la modernidad, ¿sí? Aquí tienen algo así como un recorrido dialéctico en torno a lo que vamos a ver en esta tercera unidad, ¿sí? En la antigüedad, congenialidad entre política y educación, recuerden también entre cultura y filosofía, es decir, es como que hay un nacimiento congénere que nos impide ver cuál está primero, ¿no? Porque es como que de algún modo surgieron en esa filosofía occidentalizada con la que trabajamos nosotros, en ese cúmulo de problemas que afectan a la polis, ¿sí? Pensando en la polis, es decir, pensando en la ciudad, la política y la educación están juntas, ¿sí? Y en ese sentido tienen mucho que ver con la cuestión de la cultura, porque ¿qué es lo que la educación va a transferir desde esa mirada de lo que ocurre en la polis, ¿no? Es muy importante tener en cuenta esto. No voy a hablar demasiado porque ya hablamos en el encuentro anterior, ¿sí? Lo que sí vamos a intentar hacer hoy es entonces esta negación, ¿sí? O antítesis, si tenemos la tesis que es la antigüedad, hoy vamos a ver la antítesis que sería la modernidad. Para lograr esa síntesis, la próxima clase en términos de Rancière y Dussel, ¿sí? Bien, iniciemos entonces el camino. Habíamos quedado en la clase anterior si la política está en la pedagogía, es decir, ¿la política en la pedagogía o la educación en la política? Bien, vamos a tratar de ir dialogando en torno a esto, porque parece que es muy importante, sobre todo por eh, aquellas, eh, aquellas instituciones educativas, sobre todo de la escuela secundaria y de esta formación dura del profesorado, que tiene que ver con pensar o plantear algunos miembros de la sociedad política y de la sociedad civil consideran que la escuela no tiene que hablar de política y sin embargo no puede alejarse la educación no puede alejarse de la política, porque la educación es de suyo política. Entonces necesitamos recursos teóricos para poder dialogar en torno a cuáles son esos elementos de la política que se incluyen en la educación. ¿Una política partidaria? Obviamente que no. Una política
que tenga que ver con esto que hace la polis, ¿no? Por eso es política, con esto que hace la ciudad. Y si nosotros pensamos en formar una ciudadanía activa, participativa o dialógica, o en los términos que ustedes la quieran plantear, necesariamente tenemos que hablar de la esfera política. No hay educación sin política, y no hay política sin un tipo de educación, ¿no? Y esto porque nos viene dado desde esa concepción de los griegos, ¿no? Y por eso quiero remarcar en la necesidad de plantear el inicio de la educación en términos de congeneridad con la cuestión política, ¿sí? Entonces, no vamos a responder estas preguntas directamente, pero vale tenerlas en cuenta, ¿sí? Parece un silogismo, ¿no? Pero en realidad es plantear esto de cómo la educación afecta a la política y la política, obviamente, afecta al campo educativo, ¿sí? Con lo cual, entonces, desde sus orígenes, como les decía antes, política y pedagogía son términos congéneres, creados de algún modo en esta filosofía occidental que nosotros trabajamos en la antigua Atenas. Bien, entonces, pasando ya de lleno a la cuestión de la modernidad, hay que tener presente que en la modernidad hay dos ejes básicos o dos disciplinas básicas que atraviesan todo el proyecto pedagógico. Y cuando hablo de proyecto pedagógico, hablo de proyecto cultural, ¿sí?, de la modernidad. Y estos dos ejes disciplinares tienen que ver con la ciencia y la política, ¿sí? Entonces, a tener en cuenta que lo que atraviesa el proyecto político de la modernidad, o el proyecto educativo de la modernidad, tiene que ver con el eje epistemológico y el eje político. Hay una novedad, una ruptura importante en la modernidad que tenemos que tener en cuenta al dialogar sobre la política y la educación. Punto principal. Dialogábamos la semana pasada en torno a cómo distinguir la ciencia política de la filosofía política o de la teoría política, si ustedes quieren, ¿no? Y en ese sentido les decía que la ciencia política aborda los hechos de la política. No sé, supongamos la dictadura militar argentina, y trabaja en torno a ese hecho, ¿sí? Entonces dialoga, presenta hipótesis en torno a un hecho particular. En cambio, la filosofía política o la teoría política trabaja en función de un problema básico, ¿sí? O trabaja en función de algunos problemas, ¿no? Y eso no quita que no pueda hablar de hechos. Suelen también dialogarse sobre algunos acontecimientos históricos. No obstante, no es el énfasis que la teoría política le va a poner a su teorización, o que la filosofía política le va a poner a su teorización. Entonces, ¿cuál es la pregunta clave, ¿sí? La pregunta de la filosofía política. ¿Por qué obedecemos? Y en ese sentido, en el por qué obedecemos, lo tenemos que tener bien en cuenta en la modernidad, no sin antes pensar que hay una implicación mutua entre ciencia y política, entre ciencia de la modernidad, ¿sí?, y política de la modernidad. Ahora bien, no vamos a dialogar sobre la ciencia porque no es el eje que nos interesa, pero como está atravesada de cabo a rabo la política de la modernidad o la teoría política de la modernidad a partir de lo que hace al campo epistemológico, vamos a dejar algunas cuestiones que tienen que ver con esos descubrimientos, ¿no?, con esas rupturas que la modernidad nos lega en torno al campo de la ciencia, porque de ahí va a partir la teorización política. Entonces, vamos a tomar tres personajes que ustedes conocen muy bien, pero que hacen a esa ruptura de las que les hablaba antes entre la antigüedad y la modernidad. ¿Cuáles son entonces los ejes de la ciencia de la modernidad? En principio, la cuestión del método, ¿sí? Este es el campo principal de la ciencia de la modernidad. Hay un método preciso. Entonces, método, la etimología de la palabra método es camino. Entonces, ¿camino a qué? Camino a acceder al conocimiento, ¿sí? Un conocimiento que, de algún modo, para considerarse científico, tiene que ver con la adquisición o la
investigación a partir de la utilización de un método, ¿sí? Entonces, palabra clave para comprender la ciencia de la modernidad: se instala la necesidad de, para considerarse una ciencia, adoptar un método preciso. Bien, método, entonces, una de las palabras claves de la ciencia de la modernidad. La otra palabra clave de la ciencia de la modernidad es la experiencia, ¿sí? O la experimentación, si ustedes quieren. Nadie puede dialogar en torno a leyes científicas, primero, si no tiene un método, entonces, y segundo, si no tiene, de algún modo, en ese método, la posibilidad de hacer una experiencia que de algún modo valide el acceso a ese conocimiento. Es decir, para considerarse un conocimiento científico, entonces tiene que tener un método, ¿sí? Un camino para acceder a ese conocimiento y una experimentación. La tercera palabra clave para comprender la ciencia de la modernidad e incluso para comprender la ciencia actual, no solamente tiene que ver con el método y la experimentación, sino que tiene que ver con la construcción de un objeto de estudio, ¿sí? De algún modo entonces tenemos esos tres cabos principales que hacen a la ciencia de la modernidad y que atraviesan incluso a la ciencia actual con, obviamente, rupturas y continuidades. Pero la continuidad básica que va a tener la ciencia actual tiene que ver con estos tres elementos: el método, la experimentación y la construcción del objeto de estudio. ¿Bien? Bien, eso por un lado, entonces. ¿Qué tiene que ser un conocimiento para considerarse epistemológico? Tiene que tener estos tres ejes principales: objeto de estudio, método y experimentación. De algún modo, esto es lo que va a constituir la teoría heliocéntrica de Galileo, que, como ustedes saben, Galileo trabajó en torno a ese famoso giro copernicano, ¿no? Copérnico es el primero en dialogar en torno a esa ruptura que nos brinda una nueva mirada en los modos de ver el mundo, ¿sí? Vemos el mundo de otra manera porque Copérnico se plantó desde otro lugar, es decir, contradijo la teoría teocéntrica. No es la Tierra lo que está en el centro del universo. Claro, para nosotros es como pensar una tontera, pero imagínense ponerse en contra de toda la tradición cristiana que para considerar que el centro del mundo es el Hijo de Dios es un ser que habita en la tierra. Entonces, si el Hijo de Dios que habita en la tierra es el modo de ver el mundo que tenemos, obviamente tenemos que plantarnos en ese lugar de que el centro, de que hay un teocentrismo, ¿sí? La Tierra es el centro del universo. Entonces, el giro de Copérnico es de mencionar que en realidad, ¿sí?, lo que está quieto es el Sol, y entonces se construye de algún modo, se camina hacia la construcción de la teoría heliocéntrica. Ustedes saben que a mí me gusta también poner notitas al pie, y acá voy a poner una notita al pie. Estamos hablando del siglo XVI y XVII, de algún modo, ¿no? Galileo, Bacon y Descartes actúan entre el siglo sobre todo en el siglo XVII, ¿sí? Sobre todo sus teorías van a impactar en ese siglo XVII. Ahora bien, en el siglo IV o V, ahora no lo recuerdo bien, después de Cristo, perdón, es decir, es el siglo posterior al cristianismo, una mujer, ¿sí?, una científica, una filósofa de Alejandría, es decir, una filósofa griega, cuyo nombre era Hipatia, justamente de Alejandría, trabaja en torno a una experimentación en la que descubre que en realidad, ¿sí?, la física de Aristóteles, esa física que dice que las cosas van al lugar al que pertenecen y por eso se caen, imagínense que nada de teoría de la gravedad, nada de... Entonces, en los silogismos de algún modo aristotélicos indican que ¿por qué las cosas se caen? Y porque van al lugar al que pertenecen. ¿Cuál es el lugar al que pertenecen? La Tierra. Sin embargo, Hipatia ya en ese siglo IV o V
antes de Copérnico, Galileo y toda la ciencia de la modernidad, ya había descubierto que la física aristotélica no respondía a esta premisa de decir que las cosas caen porque van al lugar al que pertenecen, ¿sí? Entonces dejamos a Hipatia de Alejandría, pero es muy recomendable pensar en por qué cuando dialogamos en torno a la teoría heliocéntrica es muy difícil encontrar que se hable de Hipatia de Alejandría, pero sin embargo nos muestra que, no, como dice Foucault, no se puede hablar de cualquier cosa en cualquier momento. Es decir, Hipatia está en medio de la proliferación del cristianismo y de algún modo ningún cristiano iba a adoptar esa teoría de que la Tierra no era el centro del universo. Bien, entonces la teoría de Hipatia es descartada totalmente y ni siquiera es nombrada, que es la peor parte. Bien, dejo esto, no quiero extenderme demasiado. Pero continuemos entonces con Galileo. Galileo de algún modo lo que hace entonces es insistir en esta cuestión del heliocentrismo, ¿no? El centro del universo, entonces, obvio que ya sabemos que el Sol no es el centro del universo, digo, esto tiene que ver con investigaciones posteriores, pero no obstante, lo que se considera entonces en el siglo XVII es que el Sol es el centro del universo. Ahora bien, Galileo tiene entonces un objeto de estudio que tiene que ver con la cuestión de la observación de los planetas, si ustedes quieren, de la observación de lo que hace a la astronomía, ¿no? Este astrónomo entonces no solamente va a dialogar en torno a esa teoría heliocéntrica, sino que entre sus metodologías va a haber un momento de experimentación y observación, ¿sí? Para eso, lo que hace Galileo es construir el famoso telescopio. El telescopio, de algún modo, es una técnica, ¿sí? Es una teoría, pero que transformada en técnica posibilita que el ojo humano pueda ver lo que no puede ver por sí solo, ¿sí? Entonces, hay ahí entre el ojo como cuestión de la naturaleza de los humanos, naturaleza biológica, ¿no? Me refiero a eso. El ojo no puede mirar el sistema planetario. Sin embargo, con una teoría, que es esta del telescopio que construye Galileo, esa teoría se convierte en artefacto, se convierte en una técnica, se convierte en telescopio, y entonces sí puede observar y experimentar en torno a qué pasa en ese mundo heliocéntrico. Bien, más allá de todas las discusiones que tiene Galileo con la Iglesia y que, bueno, de algún lado surgen una determinada cantidad de cuestiones, de cómo de algún modo lo acusan, de hereje y ese tipo de cosas de las que no vamos a dialogar ahora, pero que sin embargo tienen que quedar claras porque luego Bacon, Francis Bacon, va a trabajar en torno a esa construcción tecnológica, ¿sí? Toda la metodología que nos acerca Francis Bacon en el nuevo órgano, o en el nuevo organón, en el novus organum, como llama a su texto metodológico o epistemológico principal, lo que va a hacer de algún modo, del mismo modo en que Descartes va construyendo ese yo pienso, Bacon va a construir esa cuestión de la metodología, ¿no? ¿Cómo? Derribando todo lo anterior, derribando toda la cuestión de los planteos anteriores, de los planteos religiosos sobre todo, ¿no? Pero, sin embargo, respetando esa existencia del Dios que nos acompaña, ¿no? No se van a oponer a la existencia de Dios. A lo que se van a oponer es a un modo de ver el mundo, ¿sí? Que se va a correr mediante ese giro copernicano y va a mirar el mundo desde otro lugar, ¿sí? A partir de esa teoría heliocéntrica, entonces. Entonces Bacon va a construir toda una serie de pasos metodológicos que tienen que ver con
observación y experimentación, ¿sí? Pero además, su énfasis, el énfasis de las etapas metodológicas de Bacon, están puestos en la construcción de tecnología, es decir, él habla de la técnica. Incluso escribe una obra muy recomendable, una novela, por llamarla de algún modo, muy recomendable, que se llama La Nueva Atlántida, en la que imagina, es como una utopía tecnológica. Y él piensa que el lugar en el que se va a construir esa nueva Atlántida va a ser América, y que de algún modo va a funcionar a partir de la comodidad de la construcción de tecnología, ¿sí? Es muy interesante lo que plantea Bacon en esa novela, o en esa novela utópica, ¿no? De algún modo, bueno, de algún modo predicen, ¿no? Predicen lo que nos puede suceder en términos de esa construcción epistemológica. Bien, y el tercero es Descartes, del que ya hablamos, no vamos a hablar, pero de algún modo también actúa con un método, ¿sí? Descartes, fiel a la corriente o al pensamiento de la modernidad, va a trabajar en torno a una metodología precisa, ¿sí? Que tiene que ver con esto, con derribar lo anterior, construir algo nuevo, igual que Galileo, igual que Bacon. Bueno, entonces, no vamos a dialogar demasiado, solamente quería plantearles la importancia del eje epistemológico de la modernidad, porque tiene mucho que ver también con la construcción de la política, porque la política de la modernidad también va a estar de algún modo orientada en esos términos de científicos de la ciencia de Galileo, de Bacon y Descartes, entre otros, ¿verdad? Bien, entonces, en esta construcción de metodologías, experimentaciones y observaciones, hay algo que es primordial también para la ciencia de la modernidad, y es que para encontrar esas leyes de las que habla la ciencia, se matematiza, porque la observación va a matematizar, va a medir, va a observar y medir eso que observa, y desde ese lugar de la observación, del análisis, de la experimentación, lo que va a plantear son unas leyes de la ciencia, ¿no? O va a plantear la existencia de unas leyes de la ciencia. De ese mismo modo va a actuar entonces la política de la modernidad. Ahora bien, entonces, volvemos a esto de cuál es la pregunta fundamental de la ciencia, o de la ciencia, no, perdón, de la teoría política: ¿por qué debo obedecer las leyes? Creo que de algo habíamos hablado cuando hablábamos de ética, pero ahora el punto es pensando en que esa cuestión metodológica y esa necesidad de tematizar y construir leyes van a influenciar de algún modo a la política o la teorización política de Hobbes, ¿sí? Ustedes ya lo conocen, ustedes saben que Hobbes fue aquel teórico que planteó la guerra de todos contra todos, y que construyó de algún modo ese famoso Leviatán, ¿sí? Del que nos habla en su texto principal, ¿sí? Entonces, Thomas Hobbes escribe Leviatán, que tiene un subtítulo, o la materia, forma y poder de una república, escuchen bien, de una república eclesiástica y civil, ¿sí? Ya esto nos está indicando que la teorización hobbesiana nos va a acercar a una cuestión de cómo pensar el Estado, de cómo pensar la sociedad civil, pero desde un punto de vista religioso, de algún modo, ¿no? Eclesiástico. Dice la contratapa del Leviatán que tengo, que es una edición del Centro de Cultura Económica de México. Es esta, dice la contratapa, una de las obras maestras de la filosofía política. La primera edición inglesa, aparecida en 1651, habría de dar renombre universal a su autor, cuyas doctrinas se han resumido diciendo que
predica el utilitarismo en moral y el despotismo en política. No vamos a dialogar sobre eso, pero para tenerlo en cuenta. Sigo leyendo entonces. El Leviatán, nombre tomado de la Biblia para designar a la república o estado, fíjense que tampoco distingue entre estos dos términos, es un monstruo que trae Hobbes de la bíblica, es una traza bíblica, integrado por seres humanos dotados de una vida cuyo origen brota de la razón humana, ¿sí? Importante, la cuestión de la razón humana, ¿sí? Que es el bien mejor repartido del mundo según Descartes, ¿no? Entonces, dotado de una vida cuyo origen brota de la razón humana, pero bajo presión de las circunstancias y necesidades decae por obra de las pasiones en guerra civil y en la desintegración que es la muerte. Otro punto importante para comprender la cuestión de la política o de la teorización política de Hobbes es el miedo a la muerte, ¿sí? Los seres humanos tememos a la muerte. Constituye el libro una penetrante crítica a la Iglesia y a su política para acabar con el reino de las tinieblas y de la superstición. El nuevo Estado inglés deberá excluir con firmeza todos los defectos orgánicos del antiguo, otra vez, esto de destruir lo anterior para pensar lo nuevo, ¿sí? Y ser netamente racionalista y laico, pensando en el Estado, aunque el Estado de Hobbes no va a ser laico. Un verdadero reino de la luz y de la ciencia. Aparte de su alcance en la evolución científica, la importancia de los hombres como Hobbes radica entonces en que hablan un lenguaje universal sin medida de tiempo ni espacio. Anclado entonces en el siglo XVII, la teoría política de Hobbes nos va a hablar entonces de la construcción del Estado, ¿sí? Vamos entonces a trabajar un poco con esta tríada contractualista, ¿sí? Entonces, ¿qué es la política? ¿Por qué debo obedecer las leyes? Preguntas a tener en cuenta, ¿sí? Entonces, Hobbes nos va a decir que la política es una guerra de todos contra todos. Es decir, es un Estado con una estructura científica y racional. Su texto, el Leviatán, es un texto muy recomendable. Es geométrico, a mí me gusta llamarlo de ese modo porque es como que va organizando y va estructurando en un lenguaje claro su perspectiva. No es que acuerde con la perspectiva, pero es que a modo de lectura es una lectura clara y bien organizada, ¿no? Entonces, estas son, es la dialéctica que vamos a seguir en la clase de hoy. Hobbes, Locke, con el Estado de Derecho, ¿sí? Una moralidad basada en derechos naturales, ¿sí? Que de algún modo va a contradecir mucho de lo que dice Hobbes, y Locke nos va a hablar entonces de la vida, de la libertad y la propiedad. ¿Esto quiere decir que Hobbes no habla de eso? Sí, habla de eso, pero en otros términos. Y por último, Rousseau, que nos va a hablar del origen y el fundamento de la desigualdad. ¿Sí? Bien, el texto que vamos a leer esta semana tiene que ver con dialogar sobre estos tres autores, pero obviamente desde mi orientación, trabajando con Rousseau, ¿sí? Dialogando con Hobbes y Locke, pero más vale pensando en el origen y el fundamento de la desigualdad que nos trae Rousseau en uno de sus ensayos. Bien, entonces, hablemos un poco del Leviatán o la guerra de todos contra todos, ¿sí? Hobbes nos habla de un derecho natural versus una ley natural, es decir, ¿qué implica esto de tener derechos naturales? ¿Sí? Implica que tenemos que pensar en esa naturaleza humana que estos teóricos van a pensar desde el punto de vista de esa divinidad, ¿no? De lo que Dios puso en la tierra para distribuir entre los seres humanos. Entonces, en estado de naturaleza, va a decir Hobbes, todos tenemos derecho a todos los bienes que existen en esa naturaleza, ¿sí? Ahora bien, para evitar la guerra de todos contra todos, ¿qué necesitamos? Para evitar esa guerra, entonces, necesitamos pensar en esas leyes de naturaleza, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ese estado natural, al ser todos los bienes materiales y simbólicos de todos, hay de algún modo, surgen una serie de pasiones y razones
que pueden atentar contra la paz y la seguridad. ¿Sí? Lo que yo les pongo es, en esta filmina, son algunos modos de pensar de qué nos está hablando Hobbes, ¿sí? Entonces, primero que nada, la cuestión del derecho de naturaleza. En segundo lugar, la cuestión de las leyes de la naturaleza, ¿no? Y en ese sentido, cuando habla de las leyes de la naturaleza, habla de la primera y de la segunda ley de la naturaleza para plantear entonces la noción de contrato. Dice Hobbes que el derecho de naturaleza, eso que los escritores llaman comúnmente ius naturales, es la libertad que cada hombre tiene de usar su propio poder como quiera, para la conservación de su propia naturaleza, es decir, para la preservación de su propia vida. Ahora bien, ¿qué es la libertad? Por libertad se entiende, de acuerdo con el significado propio de la palabra, la ausencia de impedimentos externos, impedimentos que con frecuencia reducen parte del poder que un hombre tiene de hacer lo que quiera, pero no puede impedirle que use el poder que le resta de acuerdo con lo que su juicio y razón le dicta. Entonces, ley de naturaleza es un precepto o norma general establecida por la razón, ¿sí? En virtud de la cual se prohíbe a un hombre hacer lo que pueda destruir su vida o privarle de sus medios de conservarla, ¿sí? Aunque quienes se ocupan de estas cuestiones, bueno, hablando del derecho, dice Hobbes, derecho consiste en la libertad de hacer o de omitir, mientras que la ley determina y obliga a una de estas dos cosas. Así, la ley y el derecho difieren tanto como la obligación y la libertad. Esa sería entonces, de algún modo, algo que tiene que ver con la ley fundamental de la naturaleza, que Hobbes la describe del siguiente modo. Cada hombre debe esforzarse por la paz, mientras tiene la esperanza de lograrla, y cuando no puede obtenerla, debe buscar y utilizar todas las ayudas y ventajas de la guerra. ¿Sí? Entonces, esta sería la guerra de todos contra todos. En estado de naturaleza, como todos de todos, cada hombre, en función de sus deseos, en función de sus pasiones y sus razones, puede matar a quien quiera para tomar eso que el otro tiene, ¿sí? Entonces, de esa ley de la naturaleza, ¿sí? La segunda, ¿sí? Es la suma del derecho de naturaleza, es decir, defendernos a nosotros mismos por todos los medios posibles. De esta ley fundamental de naturaleza, mediante la cual se ordena a los hombres que tiendan hacia la paz, entonces, se deriva esta segunda ley, que uno acceda, si los demás consienten también, y mientras que consideren necesarios para la paz, defensa de sí mismo, o renunciar, y acá viene la parte principal, renunciar a ese derecho a todas las cosas de la naturaleza, y a satisfacerse con la misma libertad, empiezan a coartarse las libertades de la naturaleza, frente a los demás hombres, que le sea concedida a los demás con respecto a él mismo. ¿Sí? Entonces, no hay nada a que un hombre no tenga derecho por naturaleza, solamente se aparta del camino de otro para que en éste pueda gozar de su propio derecho original sin obstáculo suyo y sin impedimento ajeno. ¿Sí? Bien, entonces, estas van a ser las cuestiones principales con las que va a dialogar Hobbes para hablar de cómo esos derechos naturales repartidos en cada uno de los hombres pueden ser de algún modo concedidos, ¿sí? Concedidos a un soberano, para que ese soberano le brinde, ¿qué? No le van a conceder los derechos gratuitamente, no. Esos derechos de naturaleza se otorgan al soberano mediante un pacto tácito, ¿sí? Un pacto es un contrato tácito, en el que el soberano entonces acumula los derechos de naturaleza de todos los miembros de la comunidad
y a cambio le va a brindar seguridad. ¿Seguridad de qué? Seguridad de evitar esa guerra de todos contra todos, de evitar la violencia, ¿sí? Entonces, el Estado se hace legítimo en función de que la comunidad decide pactar con ese soberano y otorgarle sus derechos a cambio de sus derechos de naturaleza, a cambio de que ese soberano le brinde seguridad. Hay entonces un pacto tácito mediante un consentimiento, ¿sí? Un consentimiento mediante el cual ya no vamos a tener esa libertad, porque la libertad de naturaleza la hemos concedido, la hemos entregado al soberano. Y entonces, mediante ese contrato, mediante ese pacto, ¿sí?, lo que vamos a lograr es algo así como un estado artificial. Ya no va a ser más un estado de naturaleza, sino que lo que vamos a tener es un estado artificial. El estado artificial, entonces, ordena, permite y prohíbe. Hay un sujeto o un agente que ejerce la fuerza, ¿sí? Entonces, el soberano se hace de los derechos de toda la comunidad. Ahora bien, y acá van a venir las críticas de Locke principalmente, porque entonces la comunidad queda despojada de todos sus derechos, de derecho a la propiedad, de derecho a la libertad, de derecho a... Es decir, el único derecho que le queda es el derecho de la libertad de movimiento, ¿no? Porque el resto de los derechos se los queda todo ese famoso Leviatán, ese famoso soberano fuerte, que se hace fuerte porque conserva los derechos de cada uno de sus miembros de la comunidad. Lo complicado es, en este sentido, que en realidad el soberano entonces, imagínense, el Estado, esa sociedad civil de la que habla Hobbes, está representada en la figura del Leviatán, y ese Leviatán es el soberano, ¿sí? Es una soberanía absoluta. Entonces, ese soberano absoluto tiene derecho de hacer vivir, de hacer morir, porque tiene derecho a matar, es el mismo sujeto que hace las leyes, y es el mismo que las hace cumplir. Con lo cual, si hace las leyes, en realidad leyes que hacen en el sentido en el momento, digo, no hay unas leyes a priori, no hay unas leyes escritas, ¿no? Son leyes, recuerden, tácitas, ¿sí? Entonces, el soberano tiene derecho a actuar a las propiedades, o a los bienes, mejor dicho, para evitar la palabra propiedad, que existen en estado de naturaleza, ¿sí? Entonces, no solamente se queda con el derecho a ejercer la fuerza, sino que se queda con el derecho a exigir que los recursos recolectados del trabajo o del cultivo de esa naturaleza sean suyos, porque todo pasa a ser de ese soberano. Por eso se hace fuerte, pero bien, pero nos brinda seguridad. Seguramente me olvidé de mencionar muchas cosas, pero bien, esto es, creo que lo básico en términos de lo que dicen las leyes de naturaleza, y por eso digo que no hay ley escrita. Dice, cuando habla de las leyes de naturaleza, que las leyes de naturaleza obligan in foro interno. Esto quiere decir que están dentro mío, es decir, van ligadas a un deseo de verlas realizadas. En cambio, no siempre obligan in foro externo, es decir, en cuanto a su aplicación. En efecto, dice Hobbes, quien sea correcto y tratable y cumpla cuanto promete en el lugar y tiempo en el que ningún otro lo haría, se sacrifica a los demás y procura su ruina cierta, contrariamente al fundamento de todas las leyes de naturaleza. Entonces, las mismas leyes, como solamente obligan a un deseo y a un esfuerzo, a juicio de mi esfuerzo genuino y constante, resultan fáciles de ser observadas. Vean las palabras que utiliza, ¿no? Entonces, la ciencia que de ella se ocupa es la verdadera y auténtica filosofía moral. Y ahí tenemos entonces el vínculo otra vez con esta cuestión de la ética y la política, ¿no? Cómo van transitando en estos filósofos políticos, de la modernidad. Entonces, el gobierno civil
según Hobbes, tiene que ver con la construcción de este leviatán, de este soberano fuerte, que se hace fuerte porque la comunidad consiente en otorgarle sus derechos de naturaleza, ¿sí? Le otorga entonces sus derechos de naturaleza a un soberano que se hace fuerte, pero que no pacta, ¿sí? El único que no pacta es el soberano, ¿sí? Y ese soberano entonces tiene derecho a hacer lo que quiera, ¿sí? Tiene derecho a hacer la guerra, tiene derecho a frenar la guerra, tiene derecho de hacer morir, tiene derecho de quedarse con la producción, de algún modo, de lo que haga esa comunidad. Ahora bien, ¿por qué no pacta el soberano? ¿Sí? El soberano no pacta porque le debe obediencia únicamente a Dios, ¿sí? Y ahí es donde digo esta ambivalencia de Hobbes, de plantear que ese gobierno en realidad está exento de lo mágico y de lo religioso, pero sin embargo el mundo eclesiástico interviene de alguna manera porque es quien unge a ese soberano, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de trampas, pero esto es teoría política y está encarada desde esas condiciones epistemológicas de la modernidad, es geométrica y de lo que se trata es entonces de pensar en cómo se construye la sociedad civil, ¿sí? Y de legitimar un Estado, ¿sí? Mediante un pacto, un consentimiento tácito, nadie firma, pero todos consienten en otorgar esos derechos de naturaleza. ¿Bien? Entonces, ¿qué nos brinda el Estado? Seguridad. ¿Seguridad de qué? De que no explote la guerra de todos contra todos. Hay otra palabrita de la que nos viene bien para pensar esto, que dice Hobbes que el hombre es el lobo del hombre, ¿sí? Y en ese sentido, entonces, precisa de poner un coto, o de o de parar en algún momento, o de frenar esa guerra de todos contra todos. Bien, acá dejamos a Hobbes y vamos a pasar a lo que, sintéticamente, obviamente, a lo que nos dice Locke, el padre del liberalismo, ¿sí? Y liberalismo en el sentido que todos conocemos, ese liberalismo que va a defender a ultranza la cuestión de la propiedad, ¿sí? Entonces, en el ensayo sobre el gobierno civil, también del siglo XVII, Locke entonces nos va a decir que la centralidad, si ustedes quieren, de esta defensa de la propiedad, tiene que ver con, no con desprenderse de Dios, sino con pensar que esa sociedad civil no puede ser absoluta, ¿sí? No puede haber una monarquía absoluta porque nadie puede privarme de lo que yo consigo con mis propias manos, digo de algún modo, con mi propio trabajo, ¿no? Entonces, nos va a hablar del individuo, ¿sí? De ese consentimiento. ¿Consentimiento de qué? De contratar, ¿sí? De contratar con los miembros de la comunidad, ¿sí? Nos va a hablar de un Estado de Derecho, ¿sí? En el que no vamos a otorgar todos los derechos de naturaleza para Locke, sino que vamos a otorgar algunos de ellos. ¿Por qué? Porque va a trabajar en defensa de la propiedad y lo que él va a llamar la tolerancia religiosa, ¿sí? Entonces, en estado de naturaleza hay esto que Locke llama la autodefensa, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno civil? El gobierno civil lo que tiene que hacer es castigar ese crimen. Ahora bien, no puede castigar ese crimen si no reconoce, ¿sí? que un crimen sería quitarme, como hace el soberano absoluto, quitarme la producción que he realizado con mis propias manos. Entonces, si hay una distribución de terrenos para cultivar, esa producción viene a ser como mi propiedad, ¿sí? Ahora bien, la propiedad no está pensada únicamente desde eso material, sino la propiedad de mi propia persona, ¿sí? Desde donde va a comenzar a dialogar Locke, va a ser de que yo soy dueño, ¿sí? De mi propia persona. Entonces va a decir algo así cuando habla del estado de guerra Locke. Dice, el estado de guerra es un estado de enemistad y de destrucción, y consecuentemente poner de manifiesto
por medio de palabras o acciones, no un designio impulsivo y precipitado, sino uno sereno, persistente contra la vida de otro hombre que pone a quien obra de tal modo un estado de guerra con aquel en contra de quien ha manifestado tal intervención. Y consiguientemente, dicho sujeto ha expuesto su vida al poder de otros. ¿Sí? Entonces, esto es lo que hace para criticar esa segunda ley fundamental de la naturaleza de la que habla Hobbes, ¿no? Entonces, según la ley fundamental de naturaleza, el género humano debe ser preservado tanto como sea posible cuando todos no pueden ser preservados. Ha de preferirse la salvación del inocente. Vaya uno a saber quién era el inocente en estos términos, ¿no? Entonces, continuando con alguna lectura de Locke, esto que sea lícito para un hombre matar a un ladrón, alguien que se queda con mis propiedades, que no ha dañado en lo más mínimo ni manifestado designio alguno contra su vida. Y por tanto, me está permitido tratarlo como alguien que se ha puesto a sí mismo en un estado de guerra conmigo. Entonces ya la guerra no sería de todos contra todos, sino sería una guerra en la que participarían solo algunos hombres, ¿en función de qué? En función de querer apropiarse de esos derechos de naturaleza, ¿sí? Siempre van a dialogar con esta cuestión de la naturaleza humana, ¿no? Un poquito más de Locke, solamente para tener en cuenta, cuando habla de la propiedad, Locke dice, sea que consideremos la razón natural, que nos muestra que los hombres, una vez nacidos, tienen derecho a su preservación y consecuentemente a comida y bebida y a las demás cosas que la naturaleza provee para su subsistencia, o la revelación que nos da cuenta de la cesión que Dios hizo del mundo a Adán y a Noé y a sus hijos. Es palmario que Dios, como afirma el rey David, ha dado la tierra a los hijos de los hombres, se ha dado en común a la humanidad. ¿Sí? Fíjense cómo comienza a dialogar sobre la cuestión de la propiedad, ¿no? Entonces, un poquito más adelante dice, aunque la tierra y todas las criaturas inferiores son comunes a todos los hombres, obviamente en estado de naturaleza, cada hombre detenta, sin embargo, la propiedad de su propia persona. Sobre ella, nadie, excepto él mismo, tiene derecho alguno. El trabajo de su cuerpo y la obra de sus manos son, podemos afirmarlo, propiamente suyas. Por ende, cualquier cosa que se ha sacado del estado en el que ha sido suministrado por la naturaleza y en el que ésta la ha dejado y con la que ha mezclado su trabajo y a la que le ha añadido algo que es suyo propio, la convierte consecuentemente en su propiedad. Al haberla sacado del estado de posesión común en el que la naturaleza la puso, le ha anexado por medio de dicho trabajo algo que excluye el derecho común de otros hombres, pues al ser este trabajo la incuestionable propiedad del trabajador, ningún hombre, excepto él, puede tener derecho sobre aquello a lo que previamente le ha añadido su trabajo, al menos allí donde se ha dejado suficiente y tan bueno en común para los demás. Entonces, no se trata de que todos los hombres puedan apropiarse de todos los terrenos, ¿no? Porque ese trabajo que era mío, ¿sí? Sacándolo del estado de posesión común en el que se encontraba, ha fijado mi propiedad sobre ellos. Tomé unos terrenos, los cultivé, trabajé la tierra y la producción no es más que mía, aunque pueda dejar el resto de los terrenos tal como manda Dios. De algún modo no se alejan de Dios, ¿sí? Sino que tomo parte, la trabajo, y esa producción de mi propio trabajo, entonces, es una producción que solamente tiene que ser de mi propiedad, ¿sí? Dice en otra parte.
El que en obediencia a este mandato de Dios preparó para el cultivo, labró y sembró una parcela, le anexó de tal suerte algo que constituía su propiedad, y sobre lo cual otro no tenía título alguno ni podía quitárselo sin perpetrar una injusticia en contra de él, ¿sí? Entonces el otro me roba mi producción, me afecta en ese sentido, ¿sí? Entonces, nadie puede cercar ni apropiarse sin el consentimiento de todos los copropietarios. Está pensando en esa naturaleza humana. De una fracción de tierra común, sea en Inglaterra o en cualquier otro país en el que haya una gran población bajo jurisdicción de un gobierno y un sistema monetario y comercial, ya que esa tierra permanece en la condición de acervo común como producto de un pacto de la ley de la tierra. ¿Bien? No sería factible que un solo hombre pusiera bajo su dominio, acá está criticando de nuevo a Hobbes, no sería factible entonces que un solo hombre pusiera bajo su dominio, mediante su trabajo, todas las cosas, ni que se apropiara de ellas, ni tampoco que su capacidad de usufructo consumiera más que una pequeña parte. Bien. Estas son las cuestiones que va a plantear Locke, con todo lo que uno le puede criticar a Locke. Se supone que fue que tenía una empresa de venta de esclavos, pero lo cierto es que, bueno, lo que dice es, no puedo otorgarle todos mis derechos, no puedo otorgarle a una sola persona en un pacto en el que me despoje incluso de mi trabajo. Entonces, de algún modo, Locke lo que hace es defender ese derecho a la libertad y a la propiedad, ¿no? Libertad de realizar algunas tareas en torno a esos terrenos que Dios ha repartido entre los seres humanos. Entonces su gobierno civil lo que tiene que hacer es castigar el crimen, ¿sí? Y uno de esos crímenes es que de algún modo no exista un poder aparte, es decir, que el poder o los poderes del Estado estén en manos de una sola persona que sería ese soberano. Y de algún modo instala la necesidad de que para sernos miembros de una sociedad política o de un gobierno civil necesitamos, en principio, dos poderes, ¿sí? Uno que actúe como juez y uno que actúe como ejecutivo, ¿sí? Sería el ejecutivo y el judicial, de algún modo. Que ese judicial vendría siendo un grupo de personas de la sociedad civil. El gobierno civil se organiza, entonces, a partir de construir una sociedad política, ¿no? Y eso es lo que nos va a brindar seguridad, ¿sí? Entonces, los derechos básicos para Locke van a ser esos: el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. Y ya no a la libertad de movimiento, como mencionaba Hobbes, sino a la libertad de poder cultivar una serie de terrenos y que ese terreno cultivado, así como mi persona es de mi propiedad, eso que yo cultivo con mi propio trabajo también sea de mi propiedad, ¿sí? Entonces el pacto o el contrato para Locke se brinda en el Estado, que el Estado tiene derechos limitados, ¿sí? Hay un poder legislativo. El poder legislativo que actúa también como poder judicial, de algún modo, ¿no? Todavía no están esos tres poderes. Pero de algún modo, bien, tenemos claro que la guerra de todos contra todos no se termina otorgándole, para Locke, ¿no? Otorgándole todos los derechos a una sola persona, ¿sí? Hay algunos derechos que son los de propiedad, de mi persona en principio, y de lo que yo puedo llegar a cultivar, que nadie me los puede quitar, ¿sí? Porque esto es lo que quiso Dios. Dios hizo una tierra grande, una tierra milagrosa, si ustedes quieren, para que cada uno pueda cultivar y cercar una parte de terreno, ¿sí? Y que ese terreno que yo cultivo y trabajo sea de mi propiedad. Eso no va a quitar que uno pueda acompañar esa función del Estado a partir de una serie de tributos, ¿no? Pero no obstante, nadie puede quitarme eso que yo cultive. Entonces, los derechos básicos
para Locke van a ser el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Y ahora sí, vamos a intentar finalizar con, un poco con Rousseau, ¿sí? Una naturaleza de igualdad, le podríamos llamar a esta síntesis de hoy, el origen de la desigualdad entre los hombres y otros ensayos. Recuerden que les dejé el texto en el que hablo más de Rousseau que del resto de los autores, simplemente quería dejarles ahí una síntesis como para pensar cómo se organiza la teoría política en la modernidad, ¿no? Y qué tiene que ver esta teoría política con el factor epistemológico. También va a hablar Rousseau de los derechos de naturaleza, pero va a instalar esta cuestión del buen salvaje. Si para Hobbes el hombre es el lobo del hombre, para Rousseau, en realidad, hay otro lobo que es mucho más tremendo que el hombre, ¿sí? Porque en estado de naturaleza existe esa figura del buen salvaje, ¿no? De algún modo, y acá está la diferencia fundamental, para Rousseau, los seres humanos nacen buenos, pero con las imposiciones que se llevan a cabo a partir del egoísmo del resto de los hombres que hacen a la sociedad civil, si bien el hombre nace bueno, se va corrompiendo, es decir, se va transformando, ¿sí? Se va haciendo vicioso a medida que va transitando por esa sociedad civil, ¿sí? Entonces, nacemos como seres libres, pero en todas partes estamos encadenados, dice Rousseau. Y esto tiene mucho que ver con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Dice que los seres humanos nacen libres e iguales, y zaraza, zaraza, pero que sin embargo, esa libertad, como menciona Rousseau, dice, si bien nacemos libres e iguales, en todas partes estamos encadenados, ¿sí? Porque en realidad hay esos derechos de propiedad, esos derechos de quien se apropia, dice por ahí en algún lugar del origen de la desigualdad entre los hombres, dice que el primero que dijo, que cercó un terreno y dijo, esto es mío, ese fue el primero que inició la cuestión de la desigualdad entre los hombres. Entonces, fíjense cómo, de algún modo, está también oponiéndose no solo a Hobbes, sino también a Locke. ¿Sí? Entonces, nacemos libres, pero en todas partes estamos encadenados. Y para hablar de la desigualdad, entonces, este ensayo, digo, vale mencionarlo así de paso, no voy a leerles nada porque ahí en el trabajo van a encontrar más. Este ensayo le costó la expulsión de la comunidad científica o de la comunidad burguesa a Rousseau, ¿sí? Porque de algún modo atacó a esa sociedad política o sociedad civil de su tiempo, ¿no? Entonces uno tiene que tener en cuenta varias cuestiones cuando lee a Rousseau. Esto de que ha pasado mucho tiempo posteriormente a lo de Hobbes y Locke, pero que sin embargo, en este momento, lo que nos deja Rousseau es algo así como una crítica a los dos anteriores, ¿no? Y de algún modo, quienes hayan leído el Emilio o de la educación van a encontrar ahí que habla de una categoría que llama perfectibilidad y que eso tiene mucho que ver con toda la educación de Emilio, ¿no? ¿Por qué sacarlo por qué llevarlo a la naturaleza? ¿Por qué llevar al niño al bosque a que se eduque lejos de la civilización? Porque justamente la civilización es la que construye esa desigualdad a partir de corromper mediante los vicios, ¿sí? Que son producto del egoísmo y los lujos, ¿sí? Esto de lo que habla en la ciencia y las artes, ¿no? Entonces, se hace famoso con ese discurso, le otorgan un premio con un ensayo sobre la ciencia y las artes. Pero sin embargo, en el origen de la desigualdad,
se va a poner de puntas a todo lo que tenga que ver con esa sociedad civil tan desigual que ve en su tiempo, ¿no? Producto de la corrupción, entonces, y el egoísmo y los lujos, ¿sí? Es decir, se construyen aparatos, ¿sí? Se cultivan las tierras, se trabajan las tierras, y hay siempre unos grupos que se van apropiando de esas riquezas y que se van haciendo cada vez más ricos y más egoístas, ¿sí? E incluso en alguna parte dice que algunos mueren de hambre, ¿sí? Y otros mueren de gula, ¿sí? Algunos mueren por no comer y otros mueren por comer demasiado. Sintéticamente, para comentarles algo de lo que dice en el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, ¿no? Bien, entonces teníamos dos modos de desigualdad, la natural y la política. Entonces, hay una desigualdad natural que tiene que ver con esto de ser un niño, o de ser un adulto, o de ser un anciano, ¿no? Esa sería una desigualdad natural. Nos vamos haciendo menos fuertes, si somos niños, somos menos fuertes, si somos ancianos, somos menos fuertes. Ahí hay una desigualdad natural contra la que nada se puede hacer. Pero sin embargo, hay una desigualdad política en la que se puede hacer, ¿sí? ¿Cómo? Bien, con una especie de contrato que sea totalmente distinto al resto, sino un contrato en el que todo aquel que tenga un derecho de naturaleza pueda participar de las decisiones, ¿no? Entonces, hay un interés personal y la propiedad privada que son los motivos de la desigualdad, ¿sí? Entonces dice Rousseau que ese pacto, ¿sí? Ese pacto que se firma es un pacto inicuo, es un pacto injusto, ¿sí? Porque es un tipo de contrato que en realidad, en lugar de hacer una sociedad civil más amena, más comunitaria, lo que logra es una sociedad civil en la que algunos se queden sin sus derechos naturales, es decir, legan de algún modo sus derechos naturales a esa sociedad civil, una sociedad civil que los despoja de todos esos derechos de naturaleza, ¿sí? Entonces se provoca esa desigualdad política, ¿bien? Entonces, para evitar esa desigualdad de la política, lo que va a proponer en el contrato social es terminar con ese pacto inicuo, en el que unos otorgan sus derechos de naturaleza para que otros cerquen terrenos y tomen esa propiedad colectiva para sí mismos, ¿no? Lo que va a buscar en su contrato, entonces, o en su pacto, Rousseau, es pensar en una democracia real que trabaje en función del bien común. En esa democracia real, un poco se va por las ramas Rousseau porque habla de volver a una democracia como la de los griegos, ¿no? En la que cada uno pueda dialogar en torno a su voluntad individual. ¿Por qué? Porque la voluntad es indelegable para Rousseau, ¿sí? La voluntad de decidir es indelegable, porque nadie puede querer por mí, nadie puede querer por otro. Con lo cual, lo que piensa es en una democracia en la que actúe un verdadero bien común que evite esa desigualdad originaria de los contratos o del gobierno civil. Bien, entonces, para ir terminando, porque ya vamos más de una hora, volviendo al inicio, la política entonces es la discusión por el reparto de bienes materiales y simbólicos, ¿sí? Si ustedes quieren, eso vendría siendo la política de la que vamos a dialogar más tarde. Pero no obstante, para ir viendo de qué se trata, si ustedes toman estos tres autores que trabajamos hoy, de algún modo uno le va sumando al otro algo que tiene mucho más que ver con establecer, entre comillas, parámetros o mayores niveles de igualdad y de participación política, ¿no? Entonces, y en ese sentido, ¿sí? Uno tendería a pensar que la política es la discusión por un reparto de bienes materiales y simbólicos, ¿no? Lo vinimos viendo con estos tres autores, y la semana que viene los vamos a ver de algún modo más, vamos a profundizar en esta cuestión de esta definición política que les traigo, que no es mía, sino que es de Rancière, ¿sí?
en esa definición de la política podemos tener otra definición que tenga que ver con la educación, porque si la política es la discusión por el reparto de unos bienes materiales y simbólicos, la educación tiene que ver con la distribución de esos bienes culturales, ¿sí? No solo materiales, pero sí los simbólicos que de algún modo afectan a los materiales, ¿sí? Entonces, ambas esferas, digo, la política y la educación, resultan ser saberes prácticos, ¿sí? La política es de suyo un saber práctico, así como la educación es un saber práctico, así como la ética es un saber práctico. Recuerden esto, ¿sí? Toda la filosofía práctica tiene que ver con dialogar sobre la educación, la política y la ética. Entonces, ambas esferas resultan saberes prácticos, la política y la educación en este caso, y se hallan atravesadas por factores religiosos, éticos, jurídicos y culturales. Bien, creo que acá terminamos, dejamos por hoy a los tres contractualistas principales del mundo de la modernidad. La semana que viene vamos a tratar de traer algunos actores más contemporáneos que nos puedan brindar un panorama de la teoría política en la actualidad, ¿sí? La semana que viene entonces vamos a cerrar la unidad 3. ¿Bien? Bien, nos vemos entonces en la reunión Zoom. Entiendo que estos son autores que ya han leído en otras materias. Entiendo que lo que estamos haciendo acá es poner el énfasis en la cuestión educativa,